José Luis Leal. Antes de venir al programa, José Luis Leal fue ministro de Economía. Don José Luis, ¿usted dejó de ser ministro por voluntad propia o ajena? Bueno, a los ministros los nombra y los cesa, evidentemente, el rey a propuesta del presidente del gobierno. En mi caso, estaba muy ligado al vicepresidente económico, que era el que dirigía el equipo económico, y su cese, pues prácticamente implicaba el mío. Bueno, es igual porque de todas maneras don José Luis Leal no está aquí por haber sido ministro, sino por ser un brillante economista. A ver si él nos puede ayudar en eso tan confuso, tan difuso, tan profuso, tan misterioso que es la ciencia económica y que está siempre tan lejos de la gente que la sufre. Para ello voy a delegar en Joaquín Estefanía, que es un periodista especializado en temas económicos que escribe en El País. Adelante. Muy bien, Carmen. Yo quería completar primero la presentación de José Luis Leal porque ha sido un ministro muy atípico. Llegó del exilio parisino, en donde permaneció largos años por su oposición al régimen anterior, y de ahí, casi sin solución de continuidad, entró de ministro de Economía. Y casi también sin solución de continuidad de ministro de Economía al paro. Y hoy hablar de economía es hablar de paro. Según una encuesta recientemente publicada, el paro es el principal problema que preocupa a los españoles. Preocupa mucho más que la entrada en la OTAN, que el terrorismo, que los precios. Señor Leal, ¿por qué cree usted que hay tanto paro en España? Yo creo que es, en primer lugar, que es lógico que sea un problema que preocupe a una gran parte de la población, porque hay efectivamente muchos parados. Ahora, ¿por qué hay paro? Realmente hay que buscar las raíces del paro. Y estas raíces del paro, contrariamente a lo que suele pensar mucha gente, no están muy próximas, hay que buscarlas algo más lejos. Es decir, el paro no es un fenómeno que debamos asociar con la llegada de la democracia, como algunas gentes tienden a hacerlo. Aquí las raíces del paro hay que buscarlas en el final del régimen anterior. Al final del régimen anterior, en los años 60, mientras otros países europeos, por ejemplo, reformaban sus instituciones financieras, aquí no se reformaba nada. Mientras otros países europeos ponían a punto sistemas fiscales justos y progresivos, aquí seguíamos con un sistema fiscal absolutamente obsoleto, absolutamente injusto. Entonces, la llegada de la democracia tuvo que hacer, naturalmente, la reforma del sistema financiero, la reforma fiscal, haciendo que los ricos pagaran más y que los pobres pagaran menos. Estas son raíces que se encuentran en el pasado, pero no son esas solas. Durante los años 60, mientras que el comercio mundial crecía muy rápidamente, al 8, al 9, al 10%, y nuestra economía seguía creciendo a ese ritmo, tirada un poco por la expansión mundial, aquí se creó muy poco empleo. Emigraron algo así como 1 millón de españoles. En aquella época, a pesar de que se crecía mucho, a pesar de que todo era próspero, nuestro sistema realmente creaba poco empleo. Hay también otras razones que también se encuentran en ese pasado. Se invirtió a veces en proyectos que no generaban mucho empleo o que estaban abocados a problemas graves. Aquí se seguían inaugurando astilleros cuando en los otros países se estaban ya cerrando. Y luego llegó la crisis del 73. Todos los países europeos, en cualquier caso, inmediatamente ajustaron sus economías ante el choque del petróleo. Era un choque que empobrecía realmente a los países y los gobiernos de aquellos países pidieron a la población que hicieran un esfuerzo, que se apretara en el cinturón. Aquí no se hizo esto. Aquí se intentó, por una teoría realmente vista, en aquella época yo estaba en Francia, desde fuera realmente sorprendente, puentear la crisis. ¿Por qué se intentó puentear la crisis? Bueno, por razones relativamente sencillas. No había el consenso social para pedir a la población un esfuerzo, para pedir a la población un sacrificio. Entonces, mientras los demás países empezaban a ajustar el problema, la crisis del petróleo, aquí seguimos como si no pasara nada. Llegó el año 77 y entonces tuvimos a la vez que ajustar todas estas cosas, hacer frente al problema de la crisis del 73. Al mismo tiempo, reconducir, hacer una reforma fiscal más justa y más progresiva para que el Estado pudiera encontrar recursos en aquellos que los tienen. Hubo que reformar el sistema financiero en un periodo que ya era malo. Es mucho más fácil reformar cuando las cosas van bien que cuando las cosas van mal. Y entonces hubo que reformar la legislación laboral, que era una legislación realmente muy trabada y que no tenía ningún sentido. Entonces todo esto introdujo incertidumbres y añadió a los problemas derivados de la crisis, a los problemas normales de los demás países, es decir, que ante una gran incertidumbre los empresarios no invierten, los comportamientos de todo el mundo se hacen algo más de precaución, algo más prudentes y en ese caso empieza a caer la inversión. Y entonces evidentemente se crean menos puestos de trabajo y empieza a aumentar el paro. Y además nos volvieron ese 1 millón de trabajadores, una parte de esos trabajadores. Todas estas son las raíces
profundas del paro. Luego hay las raíces más cercanas, que son estas. Yo quería hablar de estas raíces más cercanas, y una de esas raíces será probablemente que casi desde que comenzó la transición política los empresarios no invierten. Entonces, si los empresarios no invierten, casi por definición no se crean puestos de trabajo. Entonces, ¿no existe solución al paro mientras los empresarios no vuelvan a invertir? Es decir, ¿qué esperanzas le quedan a esos jóvenes que buscan su primer empleo? ¿Qué esperanzas le quedan a los padres de familia que están esperando que les llamen a alguna oficina, a alguna fábrica? ¿Quizá la solución sea la economía golfa, la economía sumergida, de esa que tanto se empieza a hablar ahora? No, sin duda no. La lucha contra el paro es una lucha muy compleja y muy tenaz. Para luchar contra el paro hay que llevar a cabo una gran cantidad de acciones, tanto directas contra el paro como indirectas, como por ejemplo controlar la inflación. Pero evidentemente el problema es cómo se lucha contra el paro, creando puestos de trabajo, evidentemente. Bueno, ¿y quién crea puestos de trabajo? Los empresarios y el Estado. Son ambos los principales creadores de puestos de trabajo. Bueno, ¿por qué no crean los empresarios aquellos puestos de trabajo que podrían crear si las cosas fueran mejor? Bien, en primer lugar porque hay una crisis, el empresario no ve claro lo que va a suceder en el futuro y por consiguiente se retrae. También, y durante algunos años, los empresarios no han invertido porque había una situación interna difícil, por razones de todo tipo, es eso que se llama la confianza. Yo creo que ahí se ha adelantado en ese terreno bastante, es decir, tanto en el terreno de orden público como en otros terrenos que preocupaban ilegítimamente a los empresarios. Por otra parte, otro de los problemas que se ha añadido para que los empresarios puedan difícilmente invertir es esto que hablaba antes de la reforma del sistema financiero, que ha encarecido el precio del dinero, por razones que se encuentran realmente en el pasado. Y luego también las perspectivas, es decir, todo el mundo sabe que a corto plazo la situación es difícil y seguirá siendo. Todo esto ha retraído al inversor. También las relaciones laborales, es decir, el hecho de que el despido era muy difícil. Y esto tiene una ventaja de proteger al trabajador, pero tiene una desventaja, y es que el empresario duda mucho, o dudaba mucho, antes de coger a un nuevo trabajador. Entonces ahora en todo eso se ha progresado, se ha hecho un sistema que es más parecido al sistema europeo, y por consiguiente es más fácil hoy invertir que lo era hace 2 o 3 años. Entonces lo primero es crear las condiciones para que el empresario pueda invertir. Bueno, esas condiciones, como usted bien dice, ya están bastante creadas. Sin embargo, la inversión sigue sin llegar. ¿Se puede hablar de huelga de inversiones? No, yo no creo que se pueda hablar de huelga de inversiones. Yo creo que en estas cosas lo mejor realmente es mirar un poco lo que sucede por ahí fuera. Y vemos que la situación, desde esa perspectiva, aquí, ahora, es bastante parecida a lo que es en otros países, en Francia, en Alemania o en Italia. Es decir, nosotros tenemos un elemento diferencial que creo que hemos corregido y ahora tenemos el elemento normal de incertidumbre ante una crisis, que es una crisis muy profunda y que tardará realmente algunos años todavía en resolverse. Sí. Si la inversión privada no llega, hay que acudir irremediablemente a la inversión pública, a la inversión del Estado, concepto que no gusta nada a los economistas liberales como usted. ¿Qué opina concretamente de la inversión pública en España? Bueno, yo creo que realmente el sector privado es más eficaz globalmente que el sector público invirtiendo. Otra cosa es decir, que funciona en general mejor una empresa con un empresario privado que una empresa del Estado. Por regla general, no digo que sea siempre así, pero por regla general. Otra cosa es los otros gastos del Estado. El Estado gasta muchísimo en otras cosas, en pensiones, en redistribución, de rentas. Eso no tiene nada que ver. Entonces, el problema que tenemos ahora es que, efectivamente, el Estado es relativamente menos eficaz, si se quiere, que la empresa privada, y yo creo que no conviene hacer grandes déficits, porque estos grandes déficits pueden crear realmente hoy pan para hoy, pero realmente hambre para mañana. Yo creo que hay que hacer un esfuerzo para que sean los empresarios ellos mismos los que inviertan. Otra cosa es, naturalmente, que el Estado siga asegurando su función de redistribución, es decir, que el dinero, que se atenúen las diferencias sociales, etcétera, etcétera. Eso es lógico y es razonable. También dentro de ciertos límites, porque una economía tampoco puede pagarlo todo. Hay que realmente seleccionar las prioridades, lo más urgente. Pero hablemos de los gastos del Estado y hablemos del déficit. Subvencionar el desempleo, desgravar fiscalmente las inversiones, pagar las pensiones, todo esto cuesta dinero. Si usted volviese a ser ministro de Economía, ¿por dónde recortaría ese déficit? ¿O aumentaría los impuestos para que el déficit fuese menor? Bueno, realmente yo lo que haría sería reducir efectivamente los gastos del Estado. Yo creo que hay que entrar en algunos terrenos, es doloroso, es difícil, el reducir algo siempre es complicado, pero creo que hay algunos gastos que conviene reducir realmente, por muy doloroso que ello sea. Y probablemente, desgraciadamente, para reducir la otra parte de impuesto, a lo mejor habría que aumentar los impuestos. En cualquier caso, lo que empieza a tener una talla
probablemente excesiva es el déficit del conjunto del Estado. Y eso hay que reducirlo, por las vías que sean, que nunca serán fáciles. ¿Pero cuáles serían esas vías concretamente? ¿Reducir el sueldo de los funcionarios? ¿Reducir el subsidio de desempleo? No, vamos a ver. Creo que hay que administrar el subsidio de desempleo con rigor. Es decir, nuestra sociedad hoy día puede permitirse y debe permitirse el que nadie pase hambre. Es decir, que realmente el padre de familia, que es la única persona que lleva un dinero a un hogar, no solamente se le puede dar un subsidio de desempleo si ha perdido su trabajo, sino incluso prolongarlo indefinidamente para que esa familia no pase hambre. No somos un país muy rico, pero esto podemos y debemos hacerlo. Esto es una cosa, y otra cosa, evidentemente, es reducir el fraude que existe, que es conocido de todos en algunos aspectos, y evidentemente modificar también la duración del empleo, del subsidio de desempleo, etcétera. Yo creo que por ahí algo se puede hacer, pero no es ahí esencialmente donde se va a hacer. Yo creo que hay toda una serie de gastos del Estado que, si se consideran de uno a uno desde el principio, probablemente hay algunos que podrían suprimirse. Probablemente hay unas acciones o actividades que pueden tener los funcionarios, tal vez algunos de ellos más útiles de las que están haciendo ahora mismo. Hay que reconvertir realmente la administración. Y también yo creo que hay que hacer un esfuerzo para ir reduciendo las subvenciones y los apoyos a los sectores que están en crisis y dedicar esos recursos a los sectores que tienen por venir, porque realmente al querer proteger mucho a un cierto sector, lo que estamos haciendo es desproteger a los jóvenes que cada día encuentran más dificultades para entrar en esos sectores que también tendrán por venir. Hay que hacerlo ordenadamente, con rigor, pero hay que ir por esa vía, aunque sea difícil. ¿Tiene arreglo económico un pueblo en el que no haya un sentimiento colectivo, unánime y nacional de levantar el país, como ha pasado en Japón o en Alemania? Bueno, eran momentos en los cuales en Alemania, después de la guerra, en los cuales acababan de salir de una guerra, evidentemente, y el problema es distinto. En el caso de Japón es distinto. Japón es una sociedad muy estructurada, muy jerarquizada, que funciona muy bien para producir. Es casi como una economía de guerra constante. Tiene sus ventajas, pero también tiene sus inconvenientes. Yo creo que en nuestro país, pues en ese sentido, está menos movilizado, por así decirlo, en ese sentido. Lo que habría que hacer probablemente es crear grandes temas que ilusionen a la población y que hagan aumentar realmente la solidaridad. Y probablemente aquí un punto que es importante e interesante, y es que se habla mucho de la distinción entre pobres y ricos, evidentemente es fundamental, pero se está creando una distinción que es un poco más sutil entre los empleados y los desempleados, los que están instalados en la sociedad y los que no están instalados. Y la solución de los problemas de los que no están instalados, de estos que están en paro, atraviesa, en alguna medida, también por un esfuerzo de los que están instalados, precisamente. ¿Qué quiere decir este esfuerzo? Bueno, pues sencillamente que no hay que ir muy lejos en las reivindicaciones salariales para dejar un poco de espacio a otros. Cuando aumentan mucho los salarios en un sitio, evidentemente se está dificultando el que se tomen nuevos trabajadores en una empresa o en cualquier sitio. Esto hay que crearlo, es muy difícil, evidentemente. Bueno, don José Luis, si los problemas económicos se arreglaran hablando, no dejaríamos de hablar un solo minuto, pero como yo creo que no va por ahí la cosa, vamos a ver si poniendo música por eso de que cuando el español canta, etcétera. Así que muchas gracias a los dos por vuestra colaboración. A ti.